Para ser grande, sé entero. Nada. Tuyo exagera o excluye. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que haces. Así, en cada lago, la luna toda brilla, porque alta vive. El día de hoy les quiero compartir una entrevista que realicé a la artista multidisciplinaria Marcela del Río, actriz, titiritera y una renombrada narradora oral escénica, originaria y residente de Monterrey. Ha construido una prolífica carrera que se extiende por más de 2 décadas. Reconocida por el público e instituciones como el FONCA o CONARTE en la disciplina de teatro, enfocándose en la especialidad de narración oral. Ella ha sido acreedora a becas de nivel estatal y nacional. En el 2019, su repertorio infantil, Cuentos de elefantes y sombreros, obtuvo la distinción en la convocatoria Teatro Escolar Itinerante. Más recientemente, en el 2022, su espectáculo Leyendas de Diablos, Espantos y Aparecidos fue seleccionado para la temporada de Teatro con Arte 2022 al aire libre. Sus poéticas presentaciones han viajado a lo largo y ancho del país, participando en festivales culturales y ferias del libro en Veracruz, Durango, Mérida, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro y Guanajuato, entre otros. Con propuestas para todas las edades, sus narraciones han llegado a instituciones educativas de todos los niveles, celebraciones familiares y cualquier espacio donde alguien desee sumergirse en el encanto de una historia. Para ella, contar un cuento va más allá de una simple narración, es una responsabilidad, es un compromiso de visualizar cada detalle, de tejer historias que conmueven y provocan risas. En sus propios términos, es un acto de ofrenda amorosa, una oportunidad para construir puentes con palabras y conectar con la esencia humana. A través de sus cuentos nos invita a creer en la magia, a explorar nuestros bosques interiores y descubrir la luz y creatividad que nos habita. Amante del arte de contar historias, su voz pinta paisajes y rostros. Su narrativa es un regalo envuelto en palabras perfumadas, una ofrenda a todos aquellos y aquellas dispuestos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Marcela, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero te encuentres muy bien por allá. Y pues nada, muy feliz de tenerte acá en Qualia, este segundo capítulo. La idea pues es poder platicar un poco sobre tu quehacer artístico, tus intereses, tus motivaciones, tu trayectoria y que pues la gente que esté escuchando este programa y que le interese mucho pues la narración, la actuación, el teatro y en general pueda pues conocer un poquito más de tu parte, ¿no, Marcela? Yo quería arrancar el día de hoy, pues con una pregunta, es precisamente de todo esto que te acabo de mencionar. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu viaje? Y por eso me refiero pues, a tu trayectoria. Y en tus palabras, ¿cómo llegaste a contar cuentos, a realizar ofrendas de racimos de palabras perfumadas, como nos mencionas en tu introducción? Pues bueno, te cedo la palabra, Marcelo. Gracias, muchas gracias, Sergio. Antes de responderte, pues quiero agradecerte la invitación. Me siento muy contenta de estar compartiendo contigo a través de este lenguaje virtual, de esta oportunidad de conectarnos gracias a la tecnología. Y pues en referente a lo que me preguntas sobre cómo iniciar la relación, en realidad yo creo que los caminos que elegimos tienen mucho que ver de los entornos en los cuales crecemos, o al menos ese es mi caso. Yo soy hija de un escritor, de un periodista, Hugo Leonel del Río. Mi padre fue periodista de Excelsior, de Uno más Uno, de la revista Proceso, colaboró con
varios periódicos de aquí de Monterrey y tuve como esta fortuna de que además era un gran lector. Y en todas las casas que habitamos en la Ciudad de México, yo soy de Monterrey, pero al nacer nos mudamos a la Ciudad de México y ahí, bueno, más bien ya vivía ahí mi familia, en la Ciudad de México. Y en las casas que vivíamos, pues mi padre siempre tenía su estudio, su enorme biblioteca, su escritorio, su máquina de escribir, que es un recuerdo que me visita en ocasiones. El sonido de la máquina de escribir de mi padre, el sonido de las teclas. Para quienes crecieron con las computadoras, pues no saben de qué les estoy hablando. Bueno, sí, en las películas yo creo lo han escuchado, pero era un sonido así, las teclas sonaban bien fuerte, ¿no? Entonces crecí inmersa en este estudio de mi padre, que siempre estaba abierto cuando él no estaba en casa, pues permitía que todo el mundo entrara y tomara los libros que quisiera. Y yo pues crecí visitando su biblioteca, abriendo los libros de arte. Fíjate que como eran los más grandes, eran los que estaban en los estantes más a mi alcance, a mi estatura de niña. Y pues fue un deleite visual poder ver estos libros con fotografías de pinturas, de esculturas, de murales. Y después, cuando ya empecé a adentrarme en la etapa lectora, pues pude leer quizá autores que ahorita no se recomendarían tanto a los niños, porque ahorita pues hay todo un movimiento de literatura infantil y juvenil y en mi época no lo hubo. Y también lo agradezco porque leía a Hermann Hesse, Bajo las ruedas, creo que se llama uno de sus libros. Lo leí cuando yo tenía como 9 años y es una historia así bien cruda. Bueno, es lo que recuerdo. Tengo solo como sensaciones de la crudeza de lo que estaba ocurriendo. Entonces, de alguna manera eso te marca, te va como adentrando en este universo de la literatura, de las palabras, del contarle a los demás, porque además mi madre, mi abuela eran muy de contar, bueno, mi madre todavía vive, pero ambas, tanto ella como mi abuela, eran muy de contar de, ay, cuando yo fui a tal lugar y te describían el lugar, la temperatura del ambiente, los sonidos, los olores. Y entonces, pues crecí como por un lado, el trabajo de mi padre como periodista y como lector, y luego por el otro lado con esta facilidad de contar de mi madre y de mi abuela, de crear toda una atmósfera o una postal del mercado con palabras, ¿no? Tenían esa capacidad, mi madre todavía la tiene. Y mi hermana se adentró en el mundo de la narración oral escénica cuando yo era adolescente. Entonces, pues evidentemente todas esas como influencias que hubo en mi familia, el ver a mi hermana contar cuentos en las plazas de aquí de Monterrey, de la Ciudad de México, se unió a un movimiento de narradores, y anduvo colaborando con ellos, con el maestro Francisco Garzón Céspedes, El y cantante, estuvo ¿no? ahí. Autor, perdón. No es el cantante, es un homónimo. Es que ¿a poco el cantante es Francisco Garzón Céspedes? Ah, no, la verdad sí, ahí desconozco. Sí, lo ubico por Bueno, el nombre. Perdón, continúa. sí, no te apures, pero este maestro cubano siempre lo menciono porque también tengo muy presente su imagen, su trabajo muy bello como narrador. Y creo que él fue alguien que empezó a formar narradores en estos primeros talleres que se dieron en Monterrey. A lo mejor ya se hacía, pero quizá él vino como a darle un poco más de estructura al movimiento de la narración oral escénica. Y yo
no tomaba sus talleres, estaba muy chica, te estoy hablando de cuando yo tendría unos 13 años, pero sí estaba como oyente y como espectadora de los espectáculos y las funciones que ofrecían. Y pues claro que todo eso fue siendo para mí como decisivo. Son experiencias que fueron muy poderosas, que tuvieron una gran influencia en mis sensaciones, en mis ilusiones de niña y de adolescente, y de alguna manera, pues te van conformando, te van construyendo. Y aparte fundamos con mi mamá y con mi hermana, también siendo yo niña, eso fue un poquito antes, como yo tenía 9 años, se fundó una compañía de títeres que se llamaba El Último Unicornio y era muy bonita la dinámica. Mi hermana escribía las obras, hacían los títeres y mi mamá y yo le ayudábamos. Entonces desde muy chica también tuve este acercamiento al teatro de títeres como una forma de contar historias. Y sí, definitivamente, pues todo eso se va entretejiendo y te vas como arropando de diferentes saberes no formales, que después yo ya fui formalizando. No hice la carrera de teatro, pero sí he estado asistiendo constantemente a talleres, a diplomados de actuación, a cursos, a distintos módulos en los que aprendí a hacer máscaras, aprendí el lenguaje de postar una máscara. Lo mismo con los títeres, empecé así con mi hermana de formas muy autodidactas y después ambas ya tomamos talleres con distintos maestros titiriteros, entre ellos pues Leonardo Costa, que creo que actualmente radica en Querétaro, y el maestro Carlos Converso, que es un titiritero muy reconocido a nivel nacional, y así, ¿no? Te vas como que ya armando de conocimientos más formales, pero sí el inicio fue digamos que una cascada, que yo recibí así una cascada de distintos ríos con los cuales me fui bañando y se fueron gestando en mí todos estos lenguajes que ahora son mi forma de expresarme y pues es el oficio que decidí para toda mi vida. No me veo haciendo algo más que no sea contar historia. Ok, digo, la verdad no desconocía el contexto de en lo que me comentas de la cercanía con las publicaciones y la influencia de tu hermana. Y ahí por un lado, bueno, digo, en mi caso pues me gusta a mí hacer cine quizá muy extraño, pero a final de cuentas digo, siempre existe esta noción de que el cine te narra una historia, con lo cual a veces no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, independientemente de esas concepciones, a mí ahorita lo que me surge con lo que me comentas es, me da curiosidad, ¿cómo vas relacionándote con la cuestión de la fantasía? Porque a final de cuentas, las narraciones, y bueno, ahí tú me dirás también cómo lo concibes, pero las historias, la fantasía y todo eso, es fantasía, es una ficción, pero tiene un grado hay una dimensión de realidad ahí dentro de todo este cuento, ¿no? Y el narrador, digo, yo de niño recuerdo en alguna ocasión ya haber tenido la experiencia de que me contaban cuentos y la expresión y todo, pues te lo ibas imaginando muy visual. Bueno, quizá particularmente yo lo imaginaba muy visual, pero te vas adentrando únicamente con las palabras y con los gestos. Y en tu caso, pues no nada más utilizas la narración, sino que también le incluyes personajes, incluyes historias, incluyes tu propia obra ahí. Y pues bueno, mi duda era, o mi pregunta sería, ¿cómo tomaste la decisión que el mundo de la fantasía, porque digo, si en tus padres existían estas otras relaciones con las palabras, como lo es el periodismo, ¿no? ¿Cómo fue la diferencia de partir hacia este mundo de la fantasía? Y cómo esa decisión, porque a veces nos dividimos en el profesional y en la persona, ¿no?
Pero en tu caso, ¿tu parte profesional es también lo que te gusta mucho? O bueno, eso es lo que yo percibo. ¿Y cómo ha afectado esta decisión en tu vida profesional y profesional, valga la redundancia? Sí, yo creo que tiene mucho que ver, volviendo a como a que siempre hubo biblioteca en mi casa. Es que ahorita que decías fantasía, yo leí tanto de fantasía después, quizá ya como a los 10 11 años, tuve un periodo en el que leí El Hobbit, La historia interminable, precisamente hay un libro que se llama El último unicornio, El caldero mágico, Crónicas de Dragonlance. O sea, estuve así como inmersa en todas estas historias y evidentemente eso fue también un momento muy gratificante para mí, muy grato de encontrarme con todos estos mundos que solo con abrir la página del libro podía yo entrar en este maravilloso bosque y descubrir ese árbol que debajo de sus raíces había tal y tal. Entonces yo creo que fue para mí un deleite tan grande leer y darme cuenta de todo lo que habitaba las páginas de los libros, que de alguna manera este impacto positivo yo quiero compartirlo. Creo que fue algo que me marcó mucho también, el descubrir lo rico que es imaginar. Es como un ejercicio que vas desarrollando, una habilidad que vas cada vez haciendo más, dominando más. Pienso yo que la imaginación también tiene esas características en las que puedes hasta oler el guisado que estaba haciendo una pareja de gnomos para curar al dragón de la historia sin fin y ver esas plantitas secas que tenían colgadas en las paredes de su casa y sentir el fango de las patas del caballo de Atreyu donde se va hundiendo en este lago de la melancolía. O sea, realmente, fíjate, esas historias yo las leí cuando, quizá la última vez que les di una ojeada sería hace unos 10 años, pero son tan poderosas, tan fuertes que hay episodios que se quedan y te acompañan toda tu vida, al igual que los personajes. Entonces, creo que el haber decidido contar historias, además de toda esta influencia que mencioné sobre cómo crecí, también tuvo que ver con yo ser madre, cuando ya en mi etapa adulta me caso con un director teatral, con un dramaturgo, y nuestros hijos, por supuesto que yo moría por leer los cuentos. Creo que yo quería más que leerles uno y otro cuento. No, yo creo que también espero que lo hayan disfrutado, pero para mí era como, ay, qué emociones, ahora yo les voy a leer a mis hijos, así como yo recibí estos libros, ahora yo los voy a compartir. Y esto se extiende no solo a mis hijos, es algo que yo quiero compartir. Entonces creo que tiene mucho que ver con el descubrir algo muy bello y decir, no, pues es que esto quiero compartirlo, no es para que yo lo tenga solo para mí y lo cubra, al contrario, es algo que se muestra, que se comparte, que se otorga o que se brinda, que se regala, que se ofrenda. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo gratificante que es para mí leer e imaginar el gran deleite que me produce y que quiero, como compartir eso con los demás. Ah, ok, ok. Sí, me llama mucho la atención lo que mencionas de controlar la imaginación, ¿no? Yo creo que de alguna forma pasa a veces involuntariamente y la gente a veces se somatiza estrés o cosas precisamente porque no hay, digo, bueno, no sé, me identifico un poco con el tema de la imaginación porque también al momento de
hacer tu propia narrativa de lo que te estás viviendo, lo que estás experimentando, pues te puede condicionar a tomar cierto tipo de decisiones o de tener una actitud frente a las cosas. Digo, quizá estoy poniendo igual la cuestión de la imaginación con la proyección de uno mismo, ¿no? A final de cuentas, digo, uno mismo se hace como su personaje y va construyéndose sus narrativas. Y creo que es muy importante que, bueno, aprender a utilizar la imaginación para poder, pues, controlarla, ¿no? Y que no te esté amedrentando de una forma o el sobrepensar. Pero bueno, quizá yo traigo esas ideas y ahorita que te escucho me toca ciertas partes de, en cuestión con mi relación con la imaginación. Porque sí, a veces queda como muy a la deriva o como, eso es alguien muy imaginativo, muy ingenuo, ¿no? Y en realidad la imaginación creo que tiene otra profundidad, más allá de ser muy, pues no sé, como tener los pies, no tener los pies en la tierra. Y quizá un poco de eso también es positivo. Pero bueno, Sí, claro. Yo creo que sí es positivo. Digo, todo tiene su equilibrio, pero sí creo que es muy importante no olvidarnos de visitar nuestro mundo interno. Algo, ay, perdón, algo también que quería decir es que cuando uno cuenta un cuento, porque decías la fantasía, la ficción, cuando uno cuenta un cuento, y siempre me gusta pensar en Peter Pan, que él decía que sí creía en las hadas y lo grita en una parte de la película. A mí me conmueve mucho ese momento en el que él grita que sí cree en las hadas y que eso le da como cierta fortaleza, cierto poder. Yo pienso que cuando uno está contando una historia es algo similar a ese grito de yo sí creo en las hadas, pero es un yo sí creo en lo que te estoy contando. Es decir, es un doble juego y eso es muy interesante, es un doble juego. Yo te estoy contando un cuento, pero creo en él y en la medida en que creo en él, me adentro en el cuento, veo a los personajes, los escucho, puedo ver cómo recorren la habitación o el bosque o el sendero sí que tienen que recorrer para llegar a la montaña donde va a estar tal y tal. Entonces, cuando uno está narrando una historia, esa parte es muy importante y que uno crea en lo que está contando, crea que tiene un valor profundo, que es algo bello, que es algo valioso, que tiene sus momentos de simpatía, de ternura. Creo que también eso tiene mucho que ver con contar una historia y creer, así como Peter Pan que cree en las hadas, los narradores creemos en los cuentos. no, muy, Di- muy padre. Porque al convencerte es más fácil poderlo proyectar, ¿no? Sí, y te das cuenta que cuando estás tan convencido, me acaba de pasar esta semana, la semana pasada visité una escuela. Tenía una actividad muy linda, pero había como era la primera vez que se hacía la actividad, había así como mucho bullicio, mamás y papás y niños y hermanitos y bebés, y era como una fiesta en torno a la lectura justamente, y era muy bonito, pero yo sentí, uy, esto va a ser difícil, porque había toda esta emoción y este bullicio, y entonces yo empecé a hablar muy bajito, traía el micrófono, pero empecé a hablar muy bajito. Les dije a los niños que respiraran conmigo, que íbamos a escuchar juntos un cuento. Y me di cuenta que en cuanto empecé a hablarles en este tono suave y empecé a hacer la introducción de que traía un libro y de ese libro iba a ser una historia, empezaron los niños a prestar atención y a mí me parece, ese momento me parece siempre tan mágico
el cómo poder conectar con ellos y podernos mirar a los ojos y entender que hay un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo sin firmar ningún contrato. Tenemos un acuerdo de complicidad en la que yo te cuento el cuento, tú lo escuchas y juntos nos adentramos en esta historia. Y eso es muy, muy bonito. Es algo que yo siempre agradezco en las funciones. Ese momento en el que te hace esa conexión, ese enlace con el público y esa complicidad. Y bueno, ahorita que que lo podríamos llamar como co-creación de alguna forma, el cuento está naciendo, ¿no? A través de esta interacción, ¿no? Sí, es una co-creación, Sergio. Fíjate que no lo había nunca verbalizado de esa manera y me gusta mucho lo que acabas de decir. Claro, porque aunque digamos que en ese momento el narrador o la narradora es el o la portadora de la palabra, pero el escucha está construyendo la imagen. Entonces es un ejercicio claro, están construyendo juntos. Y está también, por supuesto, quien escribe, que siempre hay que mencionar a los autores, a las autoras de los cuentos. Bueno, o si es un cuento propio, pero yo por lo regular cuento de otros autores. Entonces sí, es un momento que se construye en comunidad, digamos, con el público. No, muy padre, digo, muy diferente a otros medios, ¿no? Y soportes, que a veces son muy explícitos y esta parte pues sí, de co-creación o de especular en la imaginación, pues se ve medio truncada, que digo, bueno, también hay niveles, ¿no? Digo, yo entiendo que pues una película, un recurso que tiene ya visualmente ya te está diciendo cómo, tiene menos esta característica que puede tener la narración oral, pero aún así todavía hay un espacio ahí para que la imaginación pues ande divagando, ¿no? Y bueno, siguiendo esto que me compartes, yo quisiera ir un poquito más atrás y si nos pudieras platicar un poco en cuanto a tus procesos creativos, ¿cómo seleccionas? Ahorita mencionabas que por lo general son lecturas de otros autores. ¿Cuál es este proceso de selección? ¿Tienes ahí una fuente principal, primordial de cuentos privilegiados? ¿O cómo va eso? ¿Y tienes algún elemento en particular que te interese? Digo, no sé, la ensoñación, la esperanza, no sé, digo, etcétera. ¿Hay algún tema o hay alguna inquietud que sea como lo que va dictando qué tema te interesa, qué historia vale la pena? Y, y bueno, y como nada más para agregar, si no estoy poniéndola muy compleja la pregunta, tú cuando eliges una historia, pues yo sé que tú haces en muchas ocasiones, haces el personaje, ya sea la marioneta o los fondos, los paisajes. ¿Tienes algún proceso ahí, un protocolo a la hora de ir canalizando este universo en estos elementos? ¿Cómo se va dando todo eso, no, Marcela? Igual, bueno. Y bueno, a mí como lectora me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho el surrealismo. Hay un autor alemán, bueno, el autor de Momo y de La historia interminable, tiene otro libro, creo que se llama El dragón y la mariposa, y tiene otro sobre palabras catalejo que ahorita no, el pozo, no, bueno, ahorita me acuerdo. No sé si se pronuncia Michael Ende, porque es alemán, pero se escribe como Michael Ende, no sé. Él es uno de mis autores de cabecera para mí, porque sus historias son muy profundas, tienen de pronto como contradicciones que se complementan, tienen finales abiertos. A mí como lectora
es uno de mis autores preferidos. No cuento de él para niños por la complejidad de las situaciones que plantea. Tiene un libro de cuentos que se llama El espejo en el espejo. De hecho, aquí lo tengo porque le he estado dando una relectura. Y ahí se ve un laberinto. Y es un libro muy interesante. Me gusta mucho el surrealismo. También tengo este libro de Leonora Carrington, que también como pintora la admiro mucho y como escritora también. Aquí vienen varios de sus cuentos. Creo que uno de los más famosos es La Dama Oval. Es también muy enigmática, parecen sueños, parecen pesadillas, sus textos. Muy, muy interesante. Me gustan mucho Remedios Varo. Bien, digamos que ellos son como mis abrevaderos en los que yo me sumerjo, debo de sus obras, me llevan a mundos muy ricos, con mucha belleza visual, con mucha magia, con mucho misterio también, porque también me gusta esta parte misteriosa, enigmática. Pero para los niños me inclino mucho cuando compro libros, pues que la historia tenga cierta complejidad adecuada para ellos, que tenga que sí tenga cierta, digamos que cierto misterio que se revela, o que haya un conflicto, como toda buena historia, que haya un conflicto que se puede o no resolver. Intento alejarme de los cuentos tradicionales, aunque tienen un gran valor, para que los niños conozcan otras historias. Pero por supuesto que no demerito todos los cuentos de hadas tradicionales en sus versiones originales, con todos estos simbolismos tan ricos. Pero me he alejado de ellos ¿cómo decirlo? En estas propuestas que hago para buscar historias divertidas, pero que también tengan su parte un poco triste o poco conflictiva. Entonces, digamos que no tengo como una cierta línea, simplemente es como leer y leer historias y de pronto decir, esta me llama la atención, creo que tiene la dosis de ternura, de gracia, de cierta melancolía que a mí me gustaría que los niños conocieran. Hay una historia que se llama Con la cabeza en la bolsa. Marjorie Pouchet es la autora. Y, por ejemplo, esa es la historia de una mujer muy tímida que tiene que salir con la cabeza literal, como dice el título. Se pone una bolsa en la cabeza porque no puede mostrarse ante los demás. Entonces, a mí esto me parece como un conflicto muy grande. Y contárselo a los niños y que la vean, porque yo hice una muñequita con su bolsita en la cabeza y ver sus reacciones y contarles cómo ella logra a partir de distintas experiencias liberarse de esta timidez y no solo eso, sino transformar su timidez en un ofrecerle al otro, digamos que flores, que pueden ser muchas cosas, no la flor como ti misma, sino puede tener un símbolo. Entonces, como este tipo de historias me gusta contar. También, cuando empecé como narradora, empecé con la editorial que sus inicios fue Castillo, que es de aquí de Monterrey. Ya no existe así. Hizo una fusión con otra casa editorial. Pero cuando empecé, ellos me dieron una colección muy linda de fábulas. Y tengo un cuento que se llama El sombrero de Ramito, el autor es Elena Bono, y este cuento tiene, bueno, estamos juntos, ese cuento y yo, desde hace 20 años.
Y hablando de que me llamaba la atención, a mí ese cuento lo que no lo tengo aquí en la mano, pero lo que me llamó la atención fueron las ilustraciones, que ahorita no recuerdo si son de la autora, porque hicieron como collage con flores secas y fueron empalmando las flores y luego hicieron, no sé si sobre eso dibujitos, no sé, pero yo me acuerdo que vi el libro y dije, ay, qué belleza. Y luego leí la historia y me pareció muy, muy poética, también como con un símbolo. El sombrero es un duende que se hace un sombrero de flores que no quiere prestar y las flores huelen muy lindo, pero se empieza a volver muy egoísta con su sombrero hasta que las flores empiezan a despedir un aroma muy desagradable. Entonces, a mí me parece muy simbólico. Por supuesto que el autor tuvo una intención. Entonces, creo que me voy por esa línea de encontrar ciertos símbolos en los elementos que hay en los cuentos, porque los niños tienen una gran capacidad de leer las metáforas, los símbolos. Nosotros quizá creemos que no, pero la verdad es que no necesito yo decirles, ¿qué crees que representa la flor perfumada? Yo pienso que ellos se construyen todas las posibilidades sin necesidad de que uno esté queriendo darles el paso 1, paso 2, paso 3 para encontrar la metáfora en el cuento. De hecho, hay personas que están dedicadas al trabajo con primera infancia que trabajan con metáforas y los bebés también pueden entender estos lenguajes. Quizá hay que nada más irlos adentrando en ellos. No dar todo así tan hecho, ¿no? Sino permitir eso que tú decías, esta construcción en conjunto. Entonces creo que sí, me gustan mucho las historias que tienen esta particularidad poética, simbólica, hasta los colores tienen un significado. El libro que les decía de Con la cabeza en la bolsa, todo es celeste. Es así como la melancolía celeste y la bolsa es de color rojo. Me llama mucho, mucho la atención. Entonces, por supuesto que ahí también hay información. Y yo hice la muñequita respetando ese tono celeste de su vestido y una bolsita de fieltro roja. Y sí creo que era importante respetar eso para, para dar como toda esta información que hay en lo visual que existe en el libro. Entonces, pues sí, espero haber contestado. Me gustan las historias que no tienen como una simpleza, que no son tan disparatadas. No me gustan las historias en las que pareciera que todo es muy caótico, no hay una explicación de por qué de repente aparecieron determinados personajes, irrumpieron de ciertas formas donde no hay un código muy claro. Esas historias yo prefiero alejarme de ellas porque me parecen confusas. A mí me gusta más la parte simbólica, pero con una estructura, con un código claro. Digo, bueno, como curiosidad, ¿eres fan también? Digo, mencionabas a El Hobbit, pero si eres fan de Tolkien, este... Ok. Porque sí, ahorita que mencionas esto del código y todo, pues se me viene a la mente, ¿no? Los lenguajes inventados, la mitología, ¿no? Toda la concepción de sus dioses. Y bueno, los mapas, sí, sí, sí. Y como curiosidad, bueno, aparte ahorita que estamos mencionando eso, ¿te has leído alguna vez o te ha topado por ahí Philip K. Dick, este autor de ciencia ficción? No, digo, no he leído a Michael Ende, pero hasta donde sé también es ciencia ficción, ¿verdad? O no es ciencia ficción. Pues yo nunca te lograría, pero Ok, como fantasía, pero a lo mejor sí. ok, ok. Bueno, es que en fantasía, digo, hay gente que... Ok. No, no es fantasía.
Sí, que lleven acá la gente muy dogmática. Este, porque bueno, sí, digo, a mí me gusta mucho Philip K. Dick, ahorita que te lo mencionaba, porque él hace como esta cuestión de los mismos personajes que están en sus historias, están dentro de fantasías que luego ellos mismos descubren que son una ficción y entonces empieza este juego con la percepción del universo, con lo que es real y que no, pero al mismo tiempo tiene que haber ciertos códigos que tienen que darle la pauta al personaje. Y digo, bueno, no sé, la verdad es que no, digo, he visto las películas y he leído, ligero, y leí El Hobbit de Tolkien, pero no me he adentrado a toda la complejidad que tiene ahí en sus obras. Y pues bueno, digo nomás como comentario. Y otra duda, otra pregunta también que quisiera compartirte. Eh, Ahorita que nos platicabas un poquito de tus procesos, ¿qué aprendizaje te vas llevando? Y en este caso, de dos maneras. Como artista, como narradora y como mediadora cultural. Digo, también yo pues he tenido la fortuna de haber compartido contigo la mediación. ¿Qué enseñanzas te da esta relación? Ahorita mencionas que desde la primera infancia los niños ya tienen esta noción de la metáfora, que existen estas sensibilidades innatas, por decirlo así. Entonces, bueno, igual si nos podías platicar un poco de qué aprendizajes o enseñanzas te ha tenido todo esto, digo. Yo creo que se puede ser muy vasto, pero lo que gustes compartir. Sí, bueno, definitivamente para mí ha sido muy enriquecedor ser mediadora y estar con los niños, escucharlos, compartir con ellos, observar cómo reciben una historia, cómo se la apropian, todo lo que se puede desprender de la lectura de un libro con ellos o su proceso de crear una obra de teatro de títeres de sombra. Yo pienso que quienes estamos en la escena, quienes trabajamos para las infancias, sí debemos darnos la oportunidad de tener etapas en las que estemos como mediadores, como talleristas, porque por lo regular nosotros cuando damos una presentación vas a la escuela o al centro cultural o al teatro, al lugar en el que te presentas, haces tu trabajo, llevas a cabo tu presentación, agradeces, tienes un breve intercambio con el público y ya, no lo vuelves a ver. O bueno, si en alguna otra función si coincides, ¿no? Y en el trabajo con la mediación, pues es cada semana estar visitando el mismo espacio, estar con los mismos niños, conocerlos, saber cómo qué cosas les están resultando más atractivas, están siendo bombardeados por qué tipo de propuestas, cómo podemos nosotros como mediadores ofrecerles un equilibrio y digamos que para mí los centros culturales son como los abrevaderos de los niños, las fuentes a las que llegan, el agua fresca de otros ríos que van a beber. Entonces, creo que se entretejen muchas situaciones con la mediación que te hacen inspirarte para seguir en el camino del trabajo para las infancias. Te hacen entender lo necesario que es ofrecerles otros lenguajes, otras opciones adecuadas para ellos. Te hacen entender también las dificultades que están enfrentando desde su comunidad, desde sus ámbitos. Por ejemplo, ahora que estuvimos el verano pasado, estuvimos con un problema muy fuerte de agua. Y por supuesto que aunque los niños quizás estaban en clases cuando sus padres estaban viendo si llegaba la pipa o si llegaba el agua o si
aunque ellos quizá no siempre les acompañaron a cargar las cubetas de agua, respiraron toda esa preocupación, toda esa tensión estaba en el ambiente. Por supuesto que anímicamente les llegaba, les preocupaba. Entonces, como entender todas estas situaciones que viven y que son los niños que también es el público para el que uno está creando, creo que van muy de la mano. Entonces, a mí me enseñó mucho a entender, por un lado, que yo cuando llego debo extender quizá un poquito más el momento en el que voy a empezar a contar el cuento, porque soy una recién llegada, soy una desconocida. Y a veces uno llega y tercera llamada y ya. Entonces, cuando eres mediador, es cómo estás, cómo te fue la escuela, ya comiste, cómo están en tu casa. Ay, nació mi hermanita, o pasó, o mi tía se enfermó. Y entonces las niñas y los niños empiezan a compartir aspectos de su vida diaria, que bueno, en un teatro, pues no, ¿verdad? Uno no va a preguntar, ya comieron, pero sí un poco como suavizar este inicio desde otro lugar, de otra manera, pero sí un poco como entender que la escucha viene de muchas situaciones, de muchos lugares, de muchas realidades. Creo que eso me ha enseñado mucho la mediación y me ha enseñado también mucho a potenciar todavía más el a partir de la lectura de un cuento, si lo cuento con los niños, ¿qué puede desprenderse de ese cuento? Entonces, por lo regular, yo después de mi función, cuando me presento en una escuela o en un teatro, invito a las niñas y a los niños a que hagan sus personajes como los que yo usé y les digo, miren, yo lo hice con pedacitos de papel y palitos y retazos de tela. Ustedes también pueden hacerlo. Y yo noto sus miradas. A lo mejor yo soy muy romántica y los niños lo van a hacer. Habrá algunos que sí, pero al menos en ese momento noto que hay una emoción en su mirada como de, sí me gustaría. Entonces creo que eso tiene que ver con mi experiencia como mediadora, el haber estado con otro ritmo, con otro proceso, con una cercanía de cada semana, mostrándoles los procesos de cómo construir un personaje, cómo contar una historia, cómo desmenuzar un libro y ver qué tanto puedo desprender de la lectura de un cuento. Entonces pienso que me voy de la... Sí, no digo, la verdad es que sí es, empezando por lo que mencionas de la regularidad, de tener este contacto, pues es esa otra sensibilidad que puedes percibir, ¿no? Con esa familiaridad. Y, y bueno, cuando estás como artista, como mediadora, pues de alguna forma tienes que estar haciendo, no sé, las actividades, y no sé si acompañas también los talleres con historias, la mediación. Entonces, quizá ahí se me haría interesante eh, que nos compartieras un poquito de cómo vas valorando lo que aprecias más en el momento de crear. Cuando creas algo, ¿qué es lo que... Digo, no sé, tal vez yo lo estoy pensando, lo estoy preguntando de una forma como muy eh, pensada y quizás algo más espontáneo, que es algo más libre, más fortuito. Pero bueno, si es así, ¿cómo definirías estos valores o estos intereses que vas conjugando a la hora de crear, ya sea los talleres o las narraciones? Bueno, en el caso de los talleres, a partir de la lectura, pues pues obviamente cuando das talleres de fomento a la lectura, pues estás muy inmerso, te conoces las colecciones de las distintas editoriales completas o casi completas para tener un acervo de opciones lo más rico y variado posible. Y en mi caso, por ejemplo, yo de pronto encuentro libros y digo, ese es el quinto libro que encuentro que trata sobre el mar, por ejemplo.
Y entonces decido, voy a hacer un ciclo con los niños de lecturas del mar y vamos a ver qué tantas cosas se pueden desprender de estas lecturas. Y ya lo empezamos a trabajar y, por ejemplo, en uno de los cuentos que leíamos, había un personaje al que le iban dejando pergaminos con mensajes secretos. Entonces yo imprimí esos mensajes secretos, los repartí entre el vigilante del centro cultural, del centro cultural en la que estaba, en la persona que hace el aseo, en la de biblioteca. Fue muy bonito porque entonces los niños andaban por toda la esfera corriendo, recolectando sus mensajes secretos. Y eso fue una primera exploración de cómo me voy apropiando de la historia que vamos leyendo. Y después del decir, ahora ustedes escriban un mensaje secreto, ¿cómo lo redactarían? ¿Qué le dirían al personaje? Y los niños hicieron sus pergaminos. Y de ese primer acercamiento a cómo apropiarnos de una historia, empezamos a trabajar con otros libros y hubo algunos que noté, estos llamados libros silenciosos. Entonces ahí era como mucho observar el dibujo, descubrir todo esto que te mencionaba, la paleta de colores que se utilizó, las figuras ocultas que aparentemente no están, pero si prestas mucha atención las vas descubriendo. Mira, en este platito, como es el tema marino y el libro trata de una ballena, hasta la yema del huevo que se cocinó el personaje tiene forma de ballena, y entonces fue muy lindo porque empezamos aquí como a súper desmenuzar cada página del libro, descubriendo en cuántos mosaicos había ballenas, talladas en el respaldo de la silla del personaje había ballenas, el charquito de agua tenía forma de ballena. Entonces son experiencias muy lindas porque lo cierto es que yo tenía el libro en mis manos, pero no había visto todo lo que ellos pudieran observar. Entonces, digamos que entre la idea que yo tengo, hay como una especie de base para hacer estos ejercicios de explorar la lectura, apropiarnos del cuento, conocer distintos libros, distintos autores, pero también los niños van proponiendo al ir observando con esta meticulosidad las imágenes, al adentrarse tanto en el universo de la historia. Eso sería como una parte en la que yo voy creando mis sesiones con los niños, que si quiero como reiterarlo. Yo tengo la idea, la estructura, selecciono 5 títulos con una temática que se pueda conectar, pero al ir a compartirlo con el grupo, ya el grupo tiene esta otra parte que propone y decide. Yo les doy opciones, les gustaría hacer un poema, por ejemplo, un poema, este mensaje oculto, que este mensaje en el pergamino, pues lo vamos a hacer como una rima, ¿qué les parece? Y entonces, ¿qué es una rima? Algo que también aprendí en la mediación es que uno aborde siempre las cosas realmente como si no las conociera. ¿Cómo es una rima? ¿Qué es una rima? Y entonces, de preguntarnos juntos eso y respondernos juntos, vamos a hacer unos ejercicios con palabras que rimen, y luego ya tenemos todas estas palabras, vamos a crear juntos una rima y luego ya cada uno va creando su rima. Entonces es muy rico en realidad en estar a cargo de este tipo de actividades, es muy, muy rico. Y yo diría que uno siempre llegue con la actitud del recién llegado, del que nada sabe, porque en realidad pues no sabemos muchísimas cosas, tenemos idea, pero creo que es muy rico porque lo exploramos con el grupo. Y como creadora, parto de un cuento que elegí por determinadas circunstancias, ya sea que el personaje tenía algo que me recordaba a mí misma o me pareció muy cautivadora toda la historia
o hubo algo en el cuento que tuvo este giro inesperado que me sorprendió como lectora y quiero contarlo. Entonces, a partir de eso pienso, ¿este cuento para qué edades es? ¿Es para niños muy pequeños o es para niños de 12 años, por ejemplo? A partir de responderme esto, decido, ¿lo cuento solo con mi voz o necesito a mis compañeros escénicos? Hay muchos narradores que trabajan con la voz y yo los admiro muchísimo. A mí la verdad que me cuesta. Yo me siento más cobijada con los títeres, con ilustraciones, con juguetes, con algo, pero sí tengo algunos repertorios solo o narradoras sin ningún elemento, pero no son, digamos que son la excepción. Casi siempre yo necesito tener algo visual. No creo que el público lo necesito yo. Confieso eso. Bueno, posiblemente con niños muy chiquitos sí sea recomendable usar elementos. No lo sé, pero el punto es que yo soy la que decide hacerlo así. Y ahí ya decido, bueno, me gustaría que esta historia se contara con un libro tipo pop-up. Yo hago todo como tú decías, o me gustaría que fueran títeres. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de telas? Y empiezo como a jugar. En realidad, las producciones son mucho a partir de aprender y jugar con los materiales. Aquí tengo algunas cosas. Por ejemplo, este personaje que tengo aquí es del cuento que les mencionaba que tiene 20 años conmigo, que se llama El sombrero de Remito, de Elena Bono, y este es el Boon. Entonces, yo como evocando un poquito las ilustraciones del libro, pues, si bien yo no le iba a poner florecitas secas naturales a mis títeres, hice como pues un homenaje a las ilustraciones de ese libro con flores de papel. Ramito, no es como el ramito del cuento, es mi propia versión del ramito. Tiene un ligero parecido, pero el ramito del cuento es distinto. Entonces, pues bueno, todo esto lo hice jugando con el papel, con las perforadoras, viendo qué colores eran los que me agradaban más, qué diseños. Estas son, digamos que la segunda vez que hago estos títeres. Hubo una primera, pero eran un poco más pequeños y más pálidos. Y pues me vi la necesidad de volverlas a hacer. Y así rapidito les enseño el libro. Yo nunca había hecho un libro pop y me puse a jugar. Me gusta mucho jugar con el papel y ver qué sale. Entonces me puse a ver tutoriales y a jugar con los papeles y es una maravilla. Es una maravilla ponerse a jugar. Es muy divertido, se conoce con mucho, se vuelve divertido. Y aparte se te va el tiempo rapidísimo. Entonces, pues bueno, esto es parte de mis compañeros escénicos. A veces también uso títeres de tela. Esta muñequita se llama Enriqueta, es de los que también tiene ya muchos años conmigo, que es La extraordinaria familia Caballero. Que no recuerdo el autor, disculpen. Pero es un cuento que yo les leía a mis hijos. Y pues yo hice de artista. Son unos artistas que andan en ferias, en plazas, en circos y se disfrazan de caballo.
se disfrazan. Qué bonito. Entonces, pues, bueno, tampoco no son fieles a los dibujos del libro, pero sí tomo algunos elementos, los colores, por ejemplo, los colores de la ropa, sí tomo algunos elementos, pero no es una copia fiel de los dibujos. No, me gusta mucho, Marcela, cómo cómo canalizas toda la visión en la cuestión de la narración y aparte en la configuración visual de los personajes, ¿no? La verdad es muy bonito, a mí se me hace muy valioso la capacidad creadora que podemos tener, ¿no? Ahorita mencionabas algo bien importante, que era que la palabra rima, ¿no? Cómo la puedes asociar y cómo asumir siempre como un ignorante de todo, de manera que así puedes como empezar a explorar las cosas sin tantos prejuicios ni tantas preconcepciones. Y, y bueno, digo, estoy como digiriendo todo lo que nos compartiste ahorita. Y la verdad es que, bueno, a mí personalmente como artista y como mediador también, ahí sí compartiendo, pues a mí se me hace muy valioso cómo la gente o los niños puedan precisamente esto que dices, ¿no? De ver las cosas, encontrar las metáforas, encontrar la apreciación de lo que hay desde sus propios términos, sin estar ahora sí que tan condicionado o mediado por una preconcepción o una forma que se supone que debe de ser la correcta, sino buscar esta manera personal de ir construyendo tu propio mundo interior. Y bueno, quería hacerte la entrevista principalmente por esas cuestiones que siento yo que canalizas muy bien con el tema de la narración y la creación de los mundos de fantasía desde la parte visual y la parte, pues, teatral. Digo, yo lo relaciono la parte teatral con esta performatividad que haces pues, frente a la gente, ¿no? Yo, pues, la verdad, de mi parte siempre estoy detrás de una cámara o una edición y no me siento todavía en la misma plenitud de estar frente al público como lo haces tú. Pero esa capacidad de estar canalizando, de crear, de digerir, de compartir, es muy valiosa, ¿no? Y qué padre que ahí nos lo compartes. Recuerdo la charla del cuento de la familia Caballero, que ahí interpretabas con sombras, ahí en el Día de la Familia también. Bueno, ya, entonces, pues ojalá, no sé si tengas pronto una presentación de la familia Caballero, pero si alguien está escuchando, pues hay que revisen tu agenda, Marcela, para que no se lo vayan a perder por ahí. Y Sí, la familia. Caballete, perdón. Ay, no. Sí, bueno, es que eso que dices sí también es interesante cuando uno juega con una misma historia y se da la oportunidad de decir, la voy a contar con sombras, o la voy a contar con títeres, o la voy a contar sin nada, o voy a agarrar el libro y les voy a leer un fragmento y luego otro se los voy a contar. Estos ejercicios son muy valiosos también porque te permiten ir jugando y siempre mantener fresca tu narración. Ese elemento como es la primera vez que lo cuento y tengo mucha emoción por contártelo, porque siempre hay como algo que le agregas, aunque sea chiquitito, pero hay algo ahí con lo que juegas que te refresca y te mete otra vez en una frecuencia de mucha emoción por contar. Eso siempre tiene que estar presente. Sí, para que les llegue, ¿no? Quede clarísimo. Y bueno, Marcela, pues ya llegamos al final de esta entrevista. Te quería preguntar tres cosas, así una pregunta con tres elementos. Uno sería, ¿qué consejos, digo, tú tienes una trayectoria pues muy rica, muy fructífera, o pudieras compartirnos algún consejo para alguna persona por ahí que está escuchando y que tiene como esta inquietud de entrar en estos mundos, en la narración, en la mediación, en la, pues no sé, cualquier disciplina del arte, pero que tú pudieras compartirle algún consejo o alguna recomendación? Esa sería la primera. La segunda
sería, bueno, ya nos compartiste varios autores y varios cuentos, pero alguna anécdota, experiencia, actividad, película, lo que gustes, que te haya servido de inspiración, que hayas marcado como, de aquí esto pues no sé qué haya servido para motivarte o que ese significado parteaguas. Y finalmente, ¿dónde te pueden consultar las personas que quisieran estar interesadas en alguna presentación o en adquirir alguna pieza de tu autoría? ¿Dónde pueden referirse? Y pues bueno, con eso de mi parte son mis preguntas. Ahí ahora sí te cedo la palabra, Marcela. Gracias, Sergio. Bueno, yo como consejo para alguien que esté interesado en adentrarse en la narración oral escénica, sería que tienen, pues, que leer. Los narradores tenemos que leer y comprarnos antologías de cuentos y conocer a los autores que están ahorita, pues, más activos, adquirir sus libros, y también que intenten, cuando están iniciando, no memoricen los cuentos, no los memoricen, léanlos, conozcan la historia y cuéntenla como si hubieran sido testigos de lo ocurrido. Ese sería como un primer ejercicio que siempre se recomienda a quienes están iniciando la narración escénica. No memorizar lo contado, escoger una historia que te guste mucho, mucho, que te haya movido alguna fibra, algo que te haya resonado internamente. Pues esa es la historia. Y no memorizarla, sino leerla varias veces y contártela a ti mismo, contártelo a alguien en casa, grabarte, ir viendo cómo vas dominando toda la estructura del cuento, hasta que te sientas con la de podérselo contar a más escuchas sin ceder cada coma, cada palabra, porque entonces sería una declamación en voz alta y ya no sería narración oral escénica, o sería como teatro. Bueno, en el teatro hay una dramaturgia, ¿verdad? Entonces, ahí sí el actor tiene que memorizar tal como está escrito su diálogo. ¿Y qué experiencia me marcó? Me decías. Bueno, hace varios años yo di un taller para adultos de la tercera edad en Michoacán en el 2004, más o menos, 2003, o sea, hace como 19 años. Tanto. Vamos a ponerle que hace como 16. Mucho. Dio un taller de narración de experiencias de vida, muy bonito. Ese taller mi esposo Gerardo Garza fue quien me dio la idea y lo desarrollamos allá en Michoacán. Bueno, yo estuve como a cargo del taller. Entonces las personas que eran adultos mayores contaban anécdotas de su infancia, rimas, de como rimas que recordaban que decían para jugar cuando niños. Hubo una pareja que me contó cómo se enamoraban, cómo se declaraban su amor. Y entonces se decía un pequeño poema. Y yo estuve recopilando sus historias y luego ellos escogieron algunas y quisieron contarlas al público y les propusimos que hicieran unos títeres con fibras naturales y con trocitos de tela y con sombreritos tejidos, todo era como muy artesanal. Hicieron una o dos presentaciones de este grupo. Y esa experiencia me marcó mucho porque me hizo ver el valor tan grande de guardar en la memoria las experiencias significativas de nuestra vida. Ellos no estaban contando leyendas que escucharon, estaban contando episodios de sus vidas. Algunos sí contaron leyendas, pero me pareció muy significativo el
el pensar en nosotros, en nuestra historia de vida y compartir la manera de cuento con títeres. Entonces, a partir de ahí, yo hice un espectáculo que es un homenaje a este grupo de personas que participaban en el taller. Y ese espectáculo sigue, lo tengo en repertorio todavía, y se llama Leyendas de Diablos, Espantos y Aparecidos. Inicialmente se llamaba El Abuelo Encantapájaros, que es más bonito el nombre, pero lo fui modificando porque yo trabajo sola, entonces traía mucha producción, eran demasiadas cosas. Yo pues viajo a veces con mis producciones y me di cuenta que me faltaban brazos, que yo había pensado como si fuéramos 3 personas las que íbamos a andar cuando era yo con maletas y biombos y entonces, bueno. Pero el punto es que creo que esa ha sido una experiencia muy valiosa para mí. Y otra es cuando me he presentado en lugares donde nunca se había presentado un titiritero o un contador de historias y ver las miradas del público y que se acercan y te dicen lo que les significó la presentación. Son cosas que uno atesora, ¿no? Son momentos que uno agradece infinitamente y atesora, y son reiteraciones de sigue en este camino. Lo que hace es valioso, aunque pareciera que va uno nadando contra corriente, porque pues hay como demasiada presencia de otras manifestaciones estridentes, un tanto huecas de pronto, propuestas que no son pensadas para niños, pero que están ahí bombardeándonos en los medios, y de pronto uno se siente un tanto solo y como medio tirado en un rincón, pero no, en realidad lo que uno hace tiene un valor muy grande, pues, y motivaría a quienes nos escuchan a que si se sientan de pronto así de, ay, no, es que contar cuentos pues sí, es de pronto solitario, pero tiene un valor profundo. Y creo que también son cosas que se quedan en la memoria de los escucha. Si uno lo hace así con mucho amor, con ternura, con compromiso, yo pienso que eso se queda en la memoria de quien te escucha. Esas son en cuanto a las experiencias. Y en cuanto a dónde me pueden encontrar o cuál es lo principal. ¿Cuál era la última pregunta? Sí, digo, si alguien está escuchando y quisiera ponerse en contacto contigo para alguna presentación o para alguna propuesta de mediación, pues, ¿dónde podrían encontrarte, Marcela? Me pueden encontrar en Facebook, y creo que en Instagram también. Digo creo porque tengo un montón que no me meto, pero sí tengo por ahí una cuenta. Pero en Facebook estoy más presente. Y mi página profesional se llama Cuentacuentos Marcela del Río. Y también tengo un canal de YouTube por si quieren escuchar lecturas de cuentos. Y este canal se llama igual Cuentacuentos Marcela del Río. Ahí tengo varios videos, alrededor de unos 15 o 20 lecturas de cuentos y fragmentos de lecciones, si quieren escucharlas. Y en mi canal también tengo algunos videos y fotos y aviso ahí en la página de Facebook. Aviso donde voy a andar contando cuentos. Se llama Cuentacuentos de la. No, pues muchísimas gracias, Marcela. Te agradezco mucho todo lo que he podido aprender de la convivencia que hemos tenido, tanto en la mediación como, bueno, a través de la entrevista. Espero que la gente que nos escuche pues haya expandido un poco más sus posibilidades de divertirse y de abrir su imaginación de la mano de Marcela y con estos autores que nos compartiste, Marcela. Y pues bueno, yo te agradezco muchísimo. No sé si quisieras compartir algo más para cerrar. Pues agradecerte mucho, Sergio. Estoy muy contenta de platicar contigo. Yo también he aprendido mucho de ti. Me acuerdo mucho que cuando los niños
estuvimos dando un taller en conjunto. Entonces, cuando los niños terminaban la sesión y se iban a ir a otra sesión, me gustaba mucho este momento que les dabas de respirar. Y lo estábamos recordando hace poquito con otra compañera y también me gusta mucho tu calma, tu tiempo, darse el tiempo para hacer las cosas con calma. Eso es súper valioso en esta realidad en la que pareciera que lo que menos tenemos es derecho a tomarnos las cosas con calma. Entonces tú tienes esa naturaleza y yo la agradezco. Y pues gracias por invitarme a compartir un poco sobre el oficio y pues los invito a que visiten sus mundos imaginarios, recorran sus bosques, se sumerjan a nadar en sus mares, conozcan a sus sirenas, a sus tritones y se den cuenta de toda esa belleza que los habita, de toda esa luminosidad que hay dentro de cada uno de nosotros. No, pues muchísimas gracias, Marcela, por tus palabras. Y pues nada, gracias también por habernos escuchado. Yo aquí me despido. Gracias.